Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que... ¡Ay, Dios mío, es explosivo! Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Revelado. Su amor en el celular de él. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en ese universo de secretos, rumores, fotos filtradas y por supuesto, mucho, mucho amor, el que parecía irradiar de Kerem y Hande allá por el 2020 y 2021. Todos fuimos testigos de esa química innegable en Love is in the air, ¿verdad? Y la pregunta que nos torturaba a todos era, ¿era real? ¿Era solo actuación? ¿O había algo más, algo que no veíamos a simple vista? Bueno, prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar ese misterio, o al menos, acercarnos un poquito más a la verdad. Y antes de que empecemos con el chisme jugoso, no puedo evitar recordarles. Suscríbanse al canal. Sí, activen esa campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí cada semana les traigo lo más relevante del mundo del espectáculo, noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, mucho cotilleo. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ya saben. Suscríbanse ya. No se olviden de dejar un like si les gusta lo que ven, eso me motiva mucho. Bueno, ahora sí vámonos de lleno al tema que nos compete. Kerem Bürsin y Hande Erçel. El idilio que comenzó en el set de Love is in the air, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Y si bien la serie era un éxito, la chispa entre ellos, la conexión que parecía trascender la pantalla, era lo que realmente mantenía a los fans pegados a la televisión y a las redes sociales. Era como si hubieran sacado la historia de la serie y la hubieran hecho realidad, ¿no creen? Recuerdo perfectamente la avalancha de fotos, vídeos y rumores que surgieron. Primeros encuentros, miradas cómplices, viajes románticos, todo parecía confirmar lo que todos esperábamos, estaban juntos. Y por supuesto los fans, como siempre, con la lupa buscando cada detalle, cada pista, cada señal que confirmara su amor. La comunidad de fans de Love is in the air fue implacable. Analizaban hasta el más mínimo gesto, la más sutil de las miradas. Eran detectives profesionales. Y aquí es donde entra el tema del celular de Kerem. ¿Por qué? Pues bien, en este mundo de redes sociales, todo se filtra, todo se comparte y todo se analiza. Y si bien no tenemos acceso directo al celular de Kerem, sí hay pistas, sí hay detalles que han alimentado el rumor sobre la naturaleza real de su relación. Es el santo grial, la caja de Pandora del chisme. Empecemos con lo básico, la confirmación. Oficialmente tanto Kerem como Hande nunca confirmaron su romance hasta que por supuesto, no pudieron esconderlo más. La discreción en el mundo del espectáculo, es un arma de doble filo. Por un lado protege la privacidad, por otro alimenta la curiosidad. Pero en este caso, la evidencia era abrumadora. Fotografías, vídeos en momentos íntimos, declaraciones indirectas, todo apuntaba a una relación que iba más allá de la amistad. Claro, los rumores comenzaron a crecer, y con ellos, la expectativa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, no se quedaron atrás. Cada aparición pública, cada evento, era una oportunidad para especular, para analizar cada gesto, cada palabra. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Kerem y Hande y la gente, por supuesto, compraba y leía, ávida de más detalles. Y claro, si nos fijamos en las fotos que se publicaban, no hay que ser un genio para notar la complicidad. Las miradas, los abrazos, las risas, todo hablaba de una conexión profunda. Parecían dos adolescentes enamorados, ajenos al mundo que los rodeaba. Y esa inocencia, esa autenticidad, era lo que conquistaba a los fans. Queríamos creer que el amor existía, que la magia de la serie era real. Pero, ¿qué hay del celular? Bueno, el celular, en el mundo de las celebridades, es una ventana a su vida personal. Es donde se guardan las fotos, los vídeos, los mensajes. Todo. Es el diario íntimo, el álbum de recuerdos, el confidente silencioso. Y aunque no tenemos acceso directo, podemos inferir mucho analizando las redes sociales. ¿Qué se guardaba en ese teléfono? ¿Quién sabe? Por ejemplo, ¿qué pasaba con las publicaciones? ¿Qué tipo de fotos compartían? ¿Qué comentarios se hacían entre ellos?
Si retrocedemos en el tiempo podemos ver que sus redes sociales eran un reflejo de su relación. Mensajes de cariño, fotos juntos, emojis de corazones, todo estaba ahí. Y por supuesto los fans, siempre atentos, analizaban cada detalle, cada like, cada comentario, y armaban teorías. El like es el nuevo beso, decían algunos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans. Cada publicación era analizada al detalle, cada comentario era diseccionado. ¿Qué significaba ese emoji? ¿Por qué no le dio like a esta foto? ¿Está molesta? La paranoia era generalizada. Pero al mismo tiempo era parte de la diversión, de la emoción de seguir la historia de amor de Kerem y Hande. Además, hubo filtraciones. Sí, como suele pasar, las fotos filtradas son un clásico. Fotografías tomadas en momentos privados, en lugares a los que la prensa no tenía acceso. Esas fotos eran la prueba definitiva, la confirmación que los fans tanto anhelaban. ¿Recuerdan el escándalo de las fotos en la playa? Todo el mundo hablaba de eso. Esas filtraciones muchas veces venían de fuentes anónimas, de personas cercanas a la pareja, o incluso de hackers. Y aunque la autenticidad de estas fotos era a veces cuestionable, la mayoría de las veces alimentaban la intriga y la emoción. La gente quería ver, quería saber, quería creer. Y hablando de las filtraciones, ¿recuerdan cuando Kerem subió una foto, y luego la borró? ¿O cuando subió algo que claramente parecía un guiño a Hande? Esas pequeñas cosas, esos detalles, son los que alimentan la curiosidad y nos hacen pensar, ¿qué más hay? ¿Qué se esconde detrás de esas fotos, de esos mensajes, de esos pequeños guiños? El misterio era constante. ¿Por qué borrar la foto? ¿Que no querían que viéramos? ¿Fue un error, un descuido o una estrategia para mantener el interés? La especulación estaba a la orden del día. Cada movimiento, cada gesto, era analizado con lupa. La vida de Kerem y Hande se convirtió en un reality show constante. Además, no olvidemos las entrevistas y las declaraciones. Aunque Kerem y Hande intentaron ser discretos, no pudieron evitar que se notara su conexión. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se defendían mutuamente en las entrevistas, todo revelaba algo más que una simple amistad. Y por supuesto las indirectas, los mensajes subliminales que se lanzaban en las redes sociales, eran un juego. Un juego que mantenía a los fans expectantes y deseosos de saber más. Las entrevistas eran una prueba de fuego para Kerem y Hande. Los periodistas obviamente no se iban a quedar atrás y les preguntaban directamente sobre su relación. Y aunque intentaban evadir las preguntas, su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas delataban la verdad. Era imposible mentir. Y luego estaban las indirectas, los mensajes subliminales que se lanzaban en las redes sociales. Fotos con frases sugerentes, canciones románticas, comentarios enigmáticos. Todo valía para mantener la intriga. Era como un juego de pistas, un rompecabezas que los fans tenían que resolver. Y por supuesto lo disfrutaban mucho. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué es tan importante el celular de Kerem en todo esto? Pues bien, porque en el celular se guarda la verdad. En el celular están las fotos que no se publicaron, los mensajes que no se compartieron, los vídeos que no vimos. Es la prueba definitiva, el testimonio de su amor. Es el santo grial del chisme. Aunque claro, nunca lo sabremos con certeza a menos que tengamos acceso a ese preciado dispositivo. En el celular se guardan los momentos íntimos, las conversaciones privadas, los secretos compartidos. Es el cofre del tesoro, el mapa del amor. Si pudiéramos acceder al celular de Kerem, podríamos ver fotos que nunca fueron publicadas, vídeos de momentos especiales, mensajes de cariño que nos harían suspirar. Sería la revelación definitiva. Pero, ¿qué pasó con su relación? Sabemos que eventualmente Kerem y Hande terminaron. Los rumores de la separación, las fotos que dejaron de aparecer juntos, las declaraciones que daban, todo indicaba que el amor había llegado a su fin. Y como era de esperarse, la separación generó un revuelo enorme en las redes sociales y en la prensa. Los fans decepcionados intentaron encontrar respuestas, buscaron explicaciones, todo el mundo quería saber qué había pasado. La ruptura fue un golpe duro para los fans. Después de soñar con su amor, de celebrar cada momento juntos, de defender su relación, se encontraron con la triste realidad de la separación.
¿Qué había pasado? ¿Por qué se terminó el amor? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? Las preguntas eran infinitas. Y el silencio de Kerem y Ande solo alimentaba la especulación. Las revistas comenzaron a publicar artículos sobre las posibles causas de la ruptura. Los fans devastados buscaban consuelo en las redes sociales, compartiendo sus sentimientos, sus teorías, sus conjeturas. ¿Y el celular? ¿Qué pasó con las fotos y los vídeos que seguramente guardaban en él? ¿Se borraron? ¿Se guardaron en algún lugar secreto? Esas son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado, su relación fue real. Fue un amor que al menos por un tiempo hizo soñar a sus fans. Un amor que demostró que la magia de Love is in the Air podía trascender la pantalla. ¿Se guardaron los recuerdos? ¿Se borraron? ¿Se conservaron como un tesoro privado? Nadie lo sabe. Pero seguramente en ese celular quedaron guardados momentos preciosos, recuerdos imborrables de una historia de amor que, aunque terminó, dejó una huella en el corazón de sus fans. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor, en el mundo de las celebridades, es complicado. La presión mediática, los horarios agotadores, la distancia, todo puede afectar una relación. Pero también es un recordatorio de que el amor existe, de que puede ser verdadero, y de que a veces, incluso los amores más bonitos tienen un final. Las relaciones de las celebridades están sometidas a una presión constante. La fama, el dinero, los compromisos laborales, todo esto puede desgastar una relación, por más fuerte que sea. Y aunque Kerem y Ande intentaron proteger su amor, las circunstancias, lamentablemente, los superaron. Pero a pesar de todo, su historia nos demuestra que el amor, aunque a veces efímero, es real, y que puede ser muy hermoso. Y aunque su relación terminó, dejaron un legado de amor y romance que siempre recordaremos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de Kerem y Ande, y de ese misterioso celular que guardaba tantos secretos. En resumen, hemos hablado de la chispa que surgió en Love is in the Air, de las fotos y vídeos que alimentaron los rumores, de las filtraciones y las indirectas, y por supuesto, de la importancia del celular de Kerem en todo este embrollo. Hemos intentado desentrañar ese misterio, pero, al final, la verdad solo la saben ellos. Pero lo importante es que compartimos este viaje juntos, nos sumergimos en el mundo del espectáculo y sobre todo, nos divertimos. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que su amor fue real? ¿Tienen alguna foto o vídeo que quieran compartir? Cuéntenme todo. Compartan sus teorías, sus emociones, la conversación está abierta. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Así que no lo duden. Suscríbanse ya. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie de chismes, así que disfruten el episodio.